Muchas gracias, buenas noches en primer lugar a todas las personas que nos están viendo en Andalucía. Han pasado 10 años del inicio de la crisis económica y en este tiempo nos hemos dado cuenta de que no es una mera crisis, ha sido una estafa descomunal en la que se nos han recortado servicios como la sanidad, la educación, las pensiones, la ley de dependencia, al mismo tiempo que se rescataba al sistema financiero empleando 60.000 millones de euros de nuestro bolsillo que no vamos a recuperar por las políticas de los gobiernos del Partido Socialista primero, del Partido Popular. Es el momento de hacer políticas distintas, de que a partir del 10 de noviembre, a partir de este domingo, hagamos políticas para blindar esos servicios públicos, recuperar derechos, subir los salarios, crear puestos de trabajo, y eso solo se pueden garantizar con políticas de izquierda que redistribuyan la renta, que hagan que si hay que hacer recortes por la situación económica sean recortes sobre los que se han beneficiado de la crisis, recortes sobre los más ricos, como dice por otra parte nuestra Constitución en su artículo 31, que tienen que pagar los que más tienen, y creo que eso solo se puede hacer con la garantía de Unidas Podemos. Sí, la tasa de desempleo de Andalucía sigue siendo inaceptable. Tenemos un 22%, estamos hablando de 800.000 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran en nuestra tierra. Pero al mismo tiempo tenemos un incremento de la precariedad laboral, salarios que no te permiten acceder a una vivienda, salarios que no te permiten iniciar un proyecto de vida digno. Y todo esto es consecuencia de cosas ya irresponsables. La reforma laboral del Partido Popular del año 2012, la reforma laboral del Partido Socialista del año 2010, atacó la negociación colectiva, atacó a los sindicatos, atacó en última instancia a las familias trabajadoras a la hora de defender sus derechos. Por lo tanto, un elemento central de un gobierno progresista de izquierda a partir del 10 de noviembre tiene que ser derogar estas reformas laborales y al mismo tiempo ser capaz de impulsar un plan de empleo público que estimule la economía y permita que la gente tenga ingresos suficientes con los que comprar en las pequeñas y medianas empresas de los barrios, estimulando de esa manera la economía. Por eso vemos con preocupación cómo el Partido Socialista nos ha traído a unas nuevas elecciones que están previstas para construir las condiciones de pedir lo que Pedro Sánchez ha anunciado ya, la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero esa abstención que pide Pedro Sánchez en estos últimos días de campaña electoral no va a ser gratuita. Está claro que habrá condiciones y esas condiciones son políticas neoliberales, es decir, más de lo mismo. Solo en Unidas Podemos está la garantía de hacer políticas de izquierda que hagan recaer el peso de la crisis sobre aquellos que han sido responsables y no, de nuevo, sobre las familias trabajadoras andaluzas. Sí, yo quería recordarle al señor Sicilia que la subida del salario mínimo interprofesional, este salario que ha subido a 900 euros, fue consecuencia de un acuerdo con nosotros y está bien. Y además creo reconocer que es necesario que el Partido Socialista no estaba especialmente entusiasmado con subir a esa cantidad. Fuimos nosotros los que pusimos esas condiciones. Y vuelvo a insistir, está bien, ese es el camino del acuerdo entre dos organizaciones distintas, pero que compartimos elementos comunes para beneficio de las familias trabajadoras. El problema es que el Partido Socialista ha abandonado esa trayectoria. El Partido Socialista acaba de decir, en palabras de Pedro Sánchez, que están estudiando la mochila austríaca. La mochila austríaca es para el despido gratuito, es para empeorar la reforma laboral. Y hemos escuchado también al Gobierno en funciones, a la señora Montero, ministra de Hacienda en funciones, decir que ya abandonan la propuesta de subir el tipo máximo a los más ricos en este país, que era una propuesta que el PSOE llevaba en abril y que ha desaparecido de su programa, probablemente para condicionarla a ese apoyo que está pidiendo el Partido Socialista a Ciudadanos y al Partido Popular. Es que es propio Pedro Sánchez el que está pidiendo ese apoyo y lo que nosotros decimos, si el Partido Socialista quiere mirar a la izquierda, nos va a encontrar. Pero en este momento Pedro Sánchez está dejando claro que lo que quiere es apoyarse sobre el Partido Popular y Ciudadanos, y eso tiene coste para las familias trabajadoras en forma de políticas económicas neoliberales, de recorte en los servicios públicos. Yo creo que es obvio que necesitamos crear puestos de trabajo y en este momento la única forma de hacerlo es a través del empleo público. Estoy hablando de bomberos, estoy hablando de médicas, estoy hablando de profesores. Eso generará un estímulo a la economía y para eso hace falta dinero. Y hay que recoger la Constitución, aprenderla, leerla y no solo algunos artículos, sino la totalidad. Y en su artículo 31, como decía al inicio del debate, dice que los españoles tienen que pagar, especialmente aquellos que más tienen, para poder financiar los planes de empleo y los servicios públicos. Pues bien, está claro lo que hacen las derechas. Las derechas bajan los impuestos a los más ricos, lo hemos estado escuchando aquí. Pero desde luego, esa política que incrementa la desigualdad no es la positiva. La positiva tendría que ser, desde luego, luchar contra esa desigualdad para crear esos puestos de trabajo. Evidentemente, estas son las políticas de izquierda que nosotros estamos defendiendo. Y para eso nosotros nos estamos refiriendo a la necesidad de llegar a acuerdos con la izquierda, con el Partido Socialista incluso, pero entiendo que el señor Sicilia me rebata a mí, lo que no entiendo es por qué rebate al propio Pedro Sánchez, que ha sido el que ha pedido la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Entonces ya tendremos oportunidad de hablar en el último bloque, pero yo creo que la única garantía de políticas de izquierda en la dirección en la que estoy señalando yo, que insisto, es tan revolucionaria como la propia Constitución, está ahora mismo en nuestra formación política. Sí, simplemente para recordar unos datos fundamentales. Las grandes empresas en nuestro país pagan un tipo efectivo, un tipo de impuesto del 5%. La mayoría de la gente que nos está escuchando paga como mínimo 3 veces más. Y esto ha sido así sistemáticamente con gobiernos
gobierno del Partido Popular y Partido Socialista. Creo que ser patriota es hacer justicia social y es cambiar esta realidad con la política fiscal que proponemos nosotros. Yo soy hijo de familia trabajadora y gracias a la lucha de muchas generaciones anteriores he podido ir a un colegio público, a un instituto público y a una universidad pública. Esto es así porque existe ese Estado social, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, la ley de dependencia, que está ahora mismo amenazada por los recortes. Recortes de gobiernos como el de la Junta de Andalucía, un gobierno que ha hecho un programa que beneficia a la sanidad privada en detrimento de la calidad de la sanidad pública. Y en la lucha por esos derechos que nos están amenazando, los pensionistas han mostrado efectivamente una gran capacidad de movilización y son ejemplo porque fueron ellos los que echaron realmente a Mariano Rajoy. Pero para blindar las pensiones, el Partido Socialista tendría que también hacer la autocrítica pertinente. Tengamos presente que estamos ahora hablando de un sistema de pensiones donde nos jubilamos a los 67 años porque fue el Partido Socialista quien elevó la edad de jubilación. Nuestras propuestas no solo son revalorizar las pensiones por IPC un solo año, sino por ley. Y eso también implica bajar la edad de jubilación, subir las pensiones no contributivas, en última instancia, entender que las pensiones es un derecho. Las pensiones es algo que se ha ganado la gente trabajando durante toda su vida. También aquellas personas que son mujeres que han estado trabajando en su casa en el ámbito de los cuidados y que no son reconocidas y que después de toda una vida criando y educando a la familia y haciendo un trabajo de cuidado fundamental, de repente llega a la edad de jubilación con 400 míseros euros. Eso tiene que cambiar porque eso también es luchar contra el machismo y luchar por una sociedad más igualitaria. Sí, las derechas nos han intentado meter miedo sobre la viabilidad del sistema de pensiones público, que es un sistema necesario, es un sistema además solidario del que tenemos que sentirnos orgullosos, pero lo cierto es que detrás lo que están son los intereses de los bancos que quieren promover planes de empleo, planes de pensiones privados, y que quieren beneficiarse del botín del sistema público de pensiones. Lo cierto es que esos bancos que están siempre insaciables ante la posibilidad de saquear lo público, incluso a través de sus comisiones están ahora mismo saqueando las cuentas de las familias andaluzas. Desde luego, nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de crear puestos de trabajo, porque al crear puestos de trabajo se generan salarios, esos salarios son también cotizaciones y son ingresos al sistema público de pensiones. Si somos capaces de vehicular lo que hemos hablado en el primer bloque, de crear puestos de trabajo, seremos también capaces de mantener el sistema público de pensiones. Y creo que no hay nada quizás más importante que esto en este momento. Sí, lo que hemos escuchado ahora en voz de la portavoz del partido de extrema derecha es un discurso reaccionario y claramente contrario a los valores y principios de una democracia. Lo que se ha dicho sobre la violencia machista es absolutamente inconcebible en nuestro país, pero es que Vox es la extrema derecha que, como hemos visto estos últimos días, es siempre muy fuerte contra los débiles. Han ido a hacer campaña a un centro de menores de edad sin padre ni madre, niños y niñas que están solos en este país y que vinieron huyendo de circunstancias muy dramáticas y han ido ahí a hacer campaña. Siempre son fuertes con los débiles y siempre son muy débiles con los fuertes. Hoy el partido de Vox ha pedido acabar con el salario mínimo en Málaga. Por lo tanto, siempre son igual de débiles con los fuertes. Y nosotros hablamos de los problemas cotidianos que sufren todas las personas que viven y trabajan en España y en Andalucía. Y por lo tanto, hablamos también, por ejemplo, de la factura de la luz. La factura de la luz ha subido un 65% en los últimos 10 años. Es la subida más grande de toda Europa. Esto es porque existen unas grandes empresas oligopólicas que se benefician de su poder de mercado y de su capacidad de corromper incluso a los propios gobiernos. Hemos visto en el último mes cómo una compañía como Iberdrola contrataba los servicios de Villarejo, de las cloacas de este país, de una organización criminal dentro de la Policía Nacional para espiar a ecologistas, para espiar a concejales de Izquierda Unida, concejales de Podemos. Está claro que Unidas Podemos es la única fuerza capaz de enfrentarse a estos matones y a este tipo de grandes empresas que utilizan su enorme poder para incrementar la factura de la luz y hacérselo más difícil a las familias trabajadoras que hoy nos están viendo ahí y que saben que cuando se les sube la factura de la luz tienen que prescindir de otra serie de servicios fundamentales. Si tuviéramos una empresa pública de energía, como nosotros proponemos, estamos convencidos de que ese poder de las grandes empresas se disminuiría frontalmente. Acierta el señor Sicilia al decir que España es un país plurinacional y que además aparece recogido en la Constitución. Eso es cierto. Nuestro país es un país plurinacional, es diverso y es plural, y eso es positivo. Y Andalucía tiene que ser parte de la solución de los problemas de España. Andalucía no se puede utilizar como un adoquín para lanzárselo al resto de los españoles y para seguir fracturando nuestro país. Desde luego muchos recordamos de la memoria que a Andalucía le costó mucho conseguir su autonomía, le costó sangre. Muchos recordamos y tenemos la memoria a gente como Caparrós. Y por lo tanto nosotros sabemos también que en la historia andaluza han sido millones de personas las que se han ido a emigrar a Cataluña y han construido allí lo que hoy es Cataluña. Es una tierra también de paz y por lo tanto lo que tenemos que hacer es bajar los discursos que se están escuchando incluso hoy aquí, pero en campaña electoral y fuera de campaña electoral. El discurso del odio, el discurso incendiario de las derechas solo empeora los problemas. Hemos escuchado incluso hoy aquí hablar de golpismo. Ni siquiera el Tribunal Supremo valida esas tesis. Eso lo único que hace es calentar el ambiente.
empeorar las circunstancias. Creo que la solución es entender que, siendo nuestro país diverso, tenemos que encontrar un país, una España, que sea válida y que seduzca a todo el territorio. Yo quiero que Cataluña siga siendo parte de nuestro país, pero está claro que tenemos un problema, que debemos iniciar un diálogo y una negociación, y estoy convencido de que conseguiremos, si somos capaces de rebajar ese discurso del odio, construir una España que sea unidad. Sí, yo quiero insistir en que el exceso verbal, las exageraciones que se están escuchando en torno a la cuestión de Cataluña por las diferentes derechas son un problema para la democracia, porque empeoran las circunstancias. Igual creen ustedes que así pueden ganar votos, y no lo sé, ya veremos el domingo, pero desde luego dificultan el entendimiento entre españoles. Lo cierto es que los excesos discursivos, por ejemplo, de Ciudadanos, creo que están en el origen del crecimiento de la extrema derecha en nuestro país, pero la política del odio no soluciona los problemas. Lo que soluciona los problemas es entender que nuestro país es plural. No lo soluciona, por ejemplo, lo que acaban de hacer en Madrid. Las tres derechas, Vox, Ciudadanos y Partido Popular, acaban de aprobar en Madrid una proposición no de ley que dice y que insta a ilegalizar a los partidos que no defienden la unidad de España. Que eso implica ilegalizar, como decía el portavoz de Vox, al propio PNV, uno de los partidos democráticos de nuestro país. Aunque estemos en desacuerdo con esos partidos, la democracia implica escuchar. Y ustedes, en su radicalidad, están destruyendo la propia democracia. Y PP y Ciudadanos son cómplices de ese elemento. Pero recuerden ustedes, Andalucía, nuestro himno, nuestra bandera, ¿de dónde viene? Asamblea de Ronda, 1918, una asamblea en la que se hablaba de una Andalucía dentro de una república federal. Una república federal significa haber entendido que España es diversa y que Andalucía está para contribuir al enriquecimiento de nuestro país, no para enfrentarlo a los españoles. Creo que es vergonzoso que desde Andalucía, una tierra de paz, la gente que nos está escuchando no quiere violencia, no quiere ese enfrentamiento, quiere encontrar a través del diálogo soluciones. Esa es la Andalucía en la que yo me siento enormemente orgulloso, y espero que algún día Andalucía sea parte de esa solución, y vamos a hacer todo lo posible de Unidas Podemos para que así sea. Sí, lo que fractura nuestro país es la diferencia entre ricos y pobres. No hay ninguna bandera que pueda fingir que somos lo mismo Ana Patricia Botín, que cobra 30.000 euros al día, no me he equivocado, 30.000 euros al día cobra Ana Patricia Botín, y no va a estar detrás de la misma bandera que yo. Lo que divide a España, desgraciadamente, es la diferencia entre rico y pobre. Y al final hemos acabado hablando casi todo de Cataluña, y no hablamos, por ejemplo, de la España abandonada, de la articulación interna en nuestro territorio, de cómo en el interior de Andalucía la falta de centros de salud, de profesionales, los salarios absolutamente precarios para los profesionales de la sanidad hacen que allí hagan falta pediatras, hagan falta médicos de familia. Lo que nosotros proponemos es mejorar la atención primaria, reforzar la atención primaria, luchando contra ese modelo de las tres derechas que quieren importar el modelo valenciano, el modelo madrileño, que prioriza las urgencias en vez de la atención primaria. Eso no solo hace a la sanidad pública mucho más cara, sino que además la hace más ineficiente. Cuando alguien va a urgencia, lo que está encontrándose es con un problema ya muy grave. Si tuviéramos un reforzamiento en la sanidad de atención primaria, estaríamos haciendo la vida mucho mejor. Pero es que en el interior de nuestra Andalucía se está abandonando, y de ese conflicto territorial las derechas no quieren hablar. Muchas gracias. Pedro Sánchez, presidente en este momento, señor Sicilia, porque hubo una moción de censura que nosotros promovimos y que salió adelante, incluso casi en contra del propio Pedro Sánchez, que todavía en aquella moción de censura pedía a Mariano Rajoy que dimitiese para continuar el Partido Popular. Por lo tanto, Pedro Sánchez, presidente, gracias a Unidas Podemos. Pero no ha cumplido, y nosotros lo que estamos diciendo es que la única garantía de políticas de izquierda la garantiza Unidas Podemos. No confundamos, no estamos en un bloqueo político. No podemos confundirlo con una persona bloqueada, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha recibido ofertas de todos los partidos, creo que a excepción de Vox y del Partido Popular, pero incluso Ciudadanos en el último minuto hizo una oferta al Partido Socialista, pero Pedro Sánchez no quería, y además es que no me gustaría estar en la piel del señor Sicilia, porque es que tiene que rebatir al propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, nada más convocarse a las elecciones, dijo ante todos los españoles que no hubiera podido dormir si hubiera llegado a un acuerdo con Unidas Podemos que implicara que nosotros teníamos influencia en el gobierno. Por lo tanto, es el propio Pedro Sánchez quien de forma clara ha pedido ir a elecciones porque cree que le va a salir mejor. Es muy arriesgado, ha frustrado la esperanza de mucha gente de izquierda, de mucha gente que fuimos a votar en abril para impedirle el paso a la extrema derecha, y sin embargo le ha dado una segunda oportunidad a las tres derechas reaccionarias que, como decía antes, en la Asamblea de Madrid están pidiendo incluso la ilegalización de partidos. Por lo tanto, no nos equivoquemos. Si el Partido Socialista quiere acuerdos con la izquierda, se pueden conseguir. Gobernamos juntos en muchas comunidades autónomas. Es que el problema no es el Partido Socialista, el problema es que Pedro Sánchez ha seguido los indicadores de los propios ingenieros sociales de la Moncloa. Cree que le iba a salir bien y, sin embargo, está jugando con las expectativas, las esperanzas y la frustración de mucha gente. Creo que es obvio que la única garantía de políticas de izquierdas de Unidas Podemos, si nosotros somos fuertes, entonces se neutralizará esa oferta del Partido Socialista a Ciudadanos y al Partido Popular, que hoy mismo Pedro Sánchez volvía a reafirmar. Pedía la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. Eso tiene precio y siempre la pagan las familias trabajadoras.
Yo entiendo al señor Sicilia, de verdad, que no le arriendo las ganancias, pero es que Pedro Sánchez dijo, vuelvo a subrayar, que no podría dormir si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros y con nosotras. Es que parece evidente, y ayer mismo y hoy mismo ha vuelto a pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Por su posición en Cataluña y por la opinión que ustedes tienen con el tema catalán. Ustedes nos llamaban de izquierda en abril, ahora nos llaman de extrema izquierda. Ustedes han dicho que tenemos un problema con la democracia. Ustedes están en un giro a la derecha clarísimo, nítido, que está frustrando y confundiendo a mucha gente en este país. Si les lo he dicho antes, no tenemos problema en gobernar con ustedes, tenemos diferencias, somos distintos, pero podemos ponernos de acuerdo. Gobernamos juntos en muchas comunidades autónomas, acuerdos que hemos hecho hace unos meses. En cambio, Pedro Sánchez no quiere. ¿Por qué? Porque yo creo que está intentando satisfacer y seducir a los votantes de la derecha. Esa es su estrategia, es legítima, pero yo creo que la gente que nos está viendo, que quiere un acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, tiene que saber que la única forma de garantizarlo es votar a Unidas Podemos, porque si vota el Partido Socialista, no va a querer un acuerdo con nosotros. Usted mismo acaba de poner una excusa nueva ahora sobre Cataluña, a pesar de que hemos visto en el bloque anterior que no estamos tan lejos, a pesar de que el PSOE haya renunciado al federalismo en 24 horas, que ha tenido un cambio de programa. Podemos ponernos de acuerdo, si ustedes quieren. En el PSOE creo que mucha gente que nos está viendo que es votante del PSOE quiere, pero votar al Partido Socialista puede significar hacer política naranja de Ciudadanos. Señor Garzón, siempre con lo mismo, que nos queremos ir con la derecha y no nos hemos ido y por eso estamos en elecciones. Pero permítame que le recuerde, señor Garzón, ¿se acuerda usted de la opinión que usted tenía del pacto de Izquierda Unida con mi compañera Susana Díaz? Era usted el primero que lo rechazaba y que pedía que se rompiera. Ese es el apoyo que usted da a los gobiernos de izquierda. Con Ciudadanos, precisamente. Mismo, el PSOE gobernó con Ciudadanos cuando nos echó a Izquierda Unida del gobierno. Es que no me creo que esté poniendo ejemplo a Susana Díaz, que renunció a gobernar con la izquierda para gobernar con Ciudadanos. ¿Es que eso es el nuevo Pedro Sánchez? Sí, bueno, son las cuartas elecciones generales en 4 años, por destensar un poco. Mi hija tiene 14 meses, ahora mismo recién cumplido, lleva 4 elecciones ya este año. Bueno, récord. También hay que verlo por el lado positivo. Muchas generaciones de nuestro país pasaron mucho tiempo sin poder votar porque sufrimos una dictadura. Por lo tanto, yo creo que hay que votar, la gente tiene que ir el domingo a votar y lo que nosotros queremos trasladarle es que si esa gente cree que lo que hay que hacer es defender a las familias trabajadoras y los derechos que tanto tiempo nos han costado conseguir, el acuerdo de izquierda solo va a ser posible votando a Unidas Podemos. Desgraciadamente, el Partido Socialista de Pedro Sánchez no es igual que otros partidos socialistas que han apostado por acuerdos con nosotros y con nosotras. En cambio, el Partido Socialista está en otra dinámica y creo que es un error porque necesitamos en este país políticas de izquierda que, vuelvo a subrayar, solo la puede garantizar Unidas Podemos. Muchas gracias. Han pasado 10 años desde que comenzó la crisis económica y la vida de los andaluces y la andaluza es todavía peor que la que había hace 10 años. Vemos como las pensiones que cobran las personas que están jubiladas dan y se exprimen para mucho, para sostener a muchas personas desempleadas, para sostener a nietos, nietas, hijos e hijas. Creo que todo esto tiene que cambiar. Creo que tienen que cambiar los salarios de miseria. Creo que hay que derogar la reforma laboral. Creo que hay que mejorar la negociación colectiva, fortalecer a la clase trabajadora para que podamos vivir con dignidad y podamos lanzar y sacar adelante proyectos de vida dignos. Creo que esto solo se puede hacer desde políticas de izquierdas que también enfrenten los retos del futuro, retos como el cambio climático, que en Andalucía van a ser especialmente severas sus consecuencias en forma de sequía, en forma de desertificación, en forma de ausencia y escasez de agua. Creo que todo esto son políticas de izquierda lo único que lo puede resolver. Hay motivos para la esperanza. Nosotros estamos convencidos de que podemos revalidar la confianza de los andaluces y de las andaluzas y obtener un gran resultado que nos permita llegar a acuerdos de izquierda en beneficio de una España mucho más justa.